jubilado. Recibimos ahora en la sede de RPP al exministro de Agricultura y de Economía, Ismael Benavides, y lo hacemos naturalmente guardando las medidas sanitarias requeridas, aunque en razón de nuestra edad, lamentablemente, estamos ambos vacunados ya, pero sin embargo mantenemos el uso de la mascarilla y el de la distancia social. Señor Ismael Benavides, uno está tentado cuando lo ve de hablar tanto de política como de economía. Ambas cosas son urgentes en nuestro país y en ambas tiene experiencia porque usted ha vivido dentro de las entrañas del Estado o ha trabajado, más bien que vivido durante varias décadas, desde el año 80 me parece, y terminó su carrera como ministro de Economía el año 11. Entonces, quisiéramos que nos diga usted mismo, ¿por dónde prefiere comenzar? ¿Por política o por economía? Empecemos por economía. Empecemos por economía. Creo que es un tema importante hoy día en el Perú. Y luego regresaremos a la política siguiendo la evolución de Harold Foster por lo demás. Muy bien. Sobre economía, usted conoce mucho el Ministerio de Economía en el que ha trabajado en varias oportunidades, en los 80 y en los años 10. Y queríamos que nos... ¿Cómo vive usted el hecho de que los días se acortan al 28 de julio y no hay todavía posibilidad de hacer una transferencia porque no hay proclamación? Usted ha vivido en esos periodos de transferencia en varias oportunidades, sobre todo el año 11, cuando hubo que dejarle el MEF al señor Oliva, Castilla, ministro de Economía de Ollanta Humala. ¿Cómo se produjo? ¿Cuánto tomó? Que fue una transición rápida porque Miguel Castilla era mi viceministro de Hacienda, así es que simplemente él ascendió y ya conocía perfectamente el ministerio. De manera que ahí no hubo ningún problema. Pero yo quisiera recordar, en el año 80, Fernando Belaúnde fue elegido en elecciones contra Armando Villanueva. Y sin segunda vuelta, porque fue... Sin segunda vuelta, pero fue proclamado el 20 de julio, faltando 8 días para el 28. De manera que yo creo que las cosas hay que hacerlas bien, con tranquilidad, y despejar todas las dudas en este tan cuestionado proceso que estamos viviendo. Nos está sugiriendo usted que quizás haya que esperar hasta el 20 de julio para que haya una proclamación este año. ¿Por qué no? Ya lo hemos vivido, de manera que ahora lo que tiene que hacer el jurado, que está despertando muchas dudas, evidentemente uno ve las discusiones, tiene que hacer las cosas bien, tiene que ir al fondo de los temas, tiene que analizar las actas, los padrones, todo lo que corresponde, de manera que se vayan despejando todas las dudas y evitemos esta situación de que tenemos gente en Washington hablando sobre este tema que no hace nada bien a la imagen de nuestro país. Ya, recordemos, sin embargo, que el 80, cuando Belaúnde tomó el poder, había estado ya en él 5 años y el poder se lo traspasaba a alguien que había sido su ministro de Economía, como Morales Bermúdez. Efectivamente, así es, pero además Javier Silva Arrueta había sido su ministro de Agricultura y él era el ministro de Economía en ese momento. Y eso se traspasó en una forma bastante fluida, aunque obviamente con la pesada herencia del gobierno militar. Ahora, hay otro tema básico para nuestra economía y para finanzas, que es el Banco Central. Y tenemos a un banquero central que fue nombrado por el gobierno del cual usted formaba parte, que lo ha hecho con mucho reconocimiento nacional e internacional durante 5 mandatos presidenciales y acaba de pronunciarse uno de los 2 candidatos por su permanencia. ¿Qué le parece eso? Bueno, los 2 candidatos. Hace algunas semanas Keiko Fujimori se pronunció en esa misma dirección. Es que yo creo que Julio Velarde es un economista muy sólido, pero además ha hecho una labor extraordinaria, ha mantenido la inflación baja en el país. Nosotros que hemos vivido en la hiperinflación de los años 80, ha mantenido la estabilidad monetaria, ha construido las reservas del Perú llevándolas a cerca de 80.000 millones de dólares, ahora han bajado por la salida de capitales, pero estamos en 70.000 millones de dólares de reservas, cifras históricas, y yo creo que Julio Velarde es reconocido en el país y en el exterior como uno de los grandes banqueros centrales de nuestras épocas. Muy bien, permítanos ir a una breve pausa después de la que hablaremos sobre lo que para usted deben ser prioridades a ser ejecutadas desde el 28 de julio
y terminemos hablando sobre política, sobre el contexto político que permitirá o no que se adopten medidas razonables. Hacemos una pausa y retomamos nuestra entrevista con el exministro Ismael Benavides. Noticias, Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta, conversando con el exministro de Economía, el exministro de Agricultura, empresario además, Ismael Benavides. Y claro, habíamos ya introducido el contexto en el que estamos, donde hay acusaciones de un lado sobre presuntas irregularidades y del otro, digamos, señalando que ya habría un ganador. Sin embargo, la última palabra la tiene el Jurado Nacional de Elecciones, más allá de la circunstancia en la que estemos viviendo, y esa es una cuestión clara. En términos ya específicos, señor Benavides, por ejemplo, en el caso del consultor económico del señor Pedro Castillo, el señor Franque, ha indicado que van a haber reuniones con el presidente del Banco Central de Reserva. La sola aparición de Castillo señalando que le pedía quedarse en el cargo ha tranquilizado de alguna manera el nerviosismo en los mercados. Pero ¿qué otras cosas tienen que ocurrir en una circunstancia como esta? Que más allá de la cercanía que puede ver en los resultados, hay una mirada distinta en el tema del modelo económico. ¿Qué es lo que es fundamental para seguir andando y tener gobernabilidad económica en nuestro país? Mira, lo fundamental es generar confianza. Se han ido 13.000 millones de dólares, probablemente una parte al colchón, otra parte afuera. Aquí se ha ido no solamente empresas grandes, ahorristas pequeños, medianos, de toda índole han cambiado sus soles a dólares. Que podrían regresar si es que se dan las señales correctas. Tienen que darse las señales muy correctas. Y yo creo que una simple reunión o visita o decir que el señor Velarde debe quedarse en el Banco Central no es suficiente. Porque la economía es un tema integral de varias cosas. Está la política monetaria, por el lado del Banco Central, está la política fiscal en el Ministerio de Economía, está la inversión privada y la confianza para la inversión por otro lado, y la cuarta pata es el bienestar y la confianza también de los consumidores para hacer inversiones y consumir. Pero la pregunta a lo que voy, señor Benavides, es que si eventualmente el señor Castillo asume, de todas maneras va a tener una mirada, una visión desde el punto de vista ideológico de izquierda, pero de qué manera, desde esa visión que es distinta a la que probablemente hemos tenido en los últimos lustros, puede entenderse una economía que tenga cierta salud para los próximos años. Bueno, es que la economía es un cúmulo de sumas y restas y lo que ha demostrado la izquierda en América Latina es un desastre. Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia, lo único que han hecho es aumentar la pobreza y destinar gasto público para cosas inútiles. Hay otras izquierdas, ¿no? Como la de Uruguay y la de Chile. Sí, son más modernas, más tiradas a la izquierda europea, pero no han cambiado el fondo del modelo económico, que es lo que aquí se pretende. Entonces, en mi opinión, la única forma de generar confianza es que firme una hoja de ruta, que diga, voy a mantener equilibrios fiscales, voy a mantener equilibrios financieros, voy a apoyar a la inversión privada, no la voy a expropiar, le voy a dar tranquilidad, voy a mantener las reglas del juego para la inversión nacional y extranjera como están. En fin, en general, mantener el capítulo económico de la Constitución, de tal forma que la economía peruana, que ha sido uno de los ejemplos en América Latina en los últimos 20 años, retome su crecimiento y siga desarrollándose y reduciendo pobreza, que es el gran reto que tenemos. Y la pobreza no se reduce gastando dinero, tirándole dinero
Pero entonces, ¿qué cosa a debe las cosas, cambiar? sino generando empleo y generando bienestar. Yo le entiendo perfectamente, pero pongámonos en el escenario donde efectivamente no ha habido una firma de hoja de ruta, han habido pronunciamientos, han habido juramentos, han habido después algunas declaraciones del señor Franque específicamente sobre el tema económico porque generaba toda esta incertidumbre, pero lo cierto es que sí, al final, en este escenario hay un ganador en ese sentido, o sea, algo tendrá que cambiar desde su punto de vista, porque de lo contrario va a ser sumamente complicado lo que pueda venir a partir del 28 de julio, ¿no? Exactamente, por eso repito, tiene que ser concreto y una hoja de ruta es la mejor forma. Por otro lado, ¿a quién le creemos? ¿A Castillo 1, a Castillo 2 y de repente Castillo 3 o Castillo 4? Porque no solamente él opina, sino opinan sus allegados, opina el señor Cerrón, opina el señor Franque. Entonces aquí hay un sancochado que nadie entiende, y yo creo que lo que justamente tiene que quedar en blanco y negro es cómo va a ser el manejo de la economía hacia adelante. Mira, la economía peruana se ha desarrollado razonablemente bien en los últimos años, aunque a partir del 2011 empieza a decaerse con las políticas de Humala, y Kuczynski no logra levantarla, y Vizcarra, por supuesto, un desastre. Ahora la economía está creciendo, un efecto rebote, hemos crecido 13% hasta mayo. Tenemos superávit fiscal en estas circunstancias, de 7.000 millones de soles, superávit primario. Tenemos superávit comercial, aunque las exportaciones han crecido 45% y las importaciones 28%, y tenemos un superávit acumulado de 3.000 millones de dólares. Entonces la economía está sólida y bien. Entonces el gran reto es mantener eso y orientar el gasto hacia los más pobres, los que necesitan, los que están desempleados, la juventud, de manera que haya un mayor componente de gasto social, reorientando esos recursos que hoy día tiene el Estado, ¿no? Señor Benavides, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Yo quería hacerle una pregunta más que nada de tipo político, analizando la actual coyuntura. He escuchado decir en su primera intervención que habría una actuación irregular de parte del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo evalúa usted hasta el momento la actuación justamente de los organismos electorales y cómo se puede salir de esta etapa de entrampamiento una vez que ya el jurado justamente proclame al ganador, en esta etapa de unión, de reconciliación que tiene que haber porque el país está evidentemente fragmentado? Sí, efectivamente, el país está 50%, un poquito más, un poquito menos de cómo lo veas, pero lo que tiene que haber es un presidente empoderado, un presidente que no tenga ninguna dudas en cuanto a su elección. Y justamente es en estas circunstancias donde se ve la calidad de un jurado de elecciones que transparenta todo, porque eso es lo que creo yo en general en la vida. Hay que transparentar y no dar la sensación de que se están escondiendo cosas. Si no hay ningún problema, la transparencia, creo yo, es lo mejor, y la política en el mundo está orientada a eso, a la transparencia, de manera que no queden dudas en las elecciones. ¿No lo ha hecho para usted? En mi opinión no, yo he estado viendo en algunos momentos las discusiones y cuando alguien pide el padrón electoral, simple y llanamente le dicen que no, y hay una votación en mayoría que genera justamente esas sospechas. Señor Benavides, aunque todo esto es muy urgente, yo quería preguntarle algo de más calado político, porque la pregunta es ¿por qué llegamos a la segunda vuelta? ¿Cuál es su percepción de eso con los dos candidatos que más antivoto tenían, que nos prometían desde el primer momento esta polarización? Tengo entendido que usted quiso respaldar al señor Sillones, que es empresario de ICA también, ni siquiera pudo postular. ¿Por qué es que ha desaparecido el centro como promesa política en nuestro país, por lo menos en estas elecciones? Sí. Yo creo que el gran culpable es el Jurado Nacional de Elecciones, que selectivamente ha sacado a cierta gente, lo sacó a Sillones,
Bueno, los nacionales creo que se sacaron entre sí dentro del partido en el que había entrado. Es el personero de todos por el Perú que hizo el reclamo contra el candidato. Así además son estos partidos cascarones, si me permites, Fernando. El problema también es un tema organizacional, o sea, las instituciones responden a una circunstancia, pero por el otro lado, aquí partidos, o sea, pueden haber individuos, pero partidos hay muy pocos, pues, ¿no? Ahora, sobre ese punto el jurado creo que está libre de polvo y paja. No, pero sacó a Anida Vilches a los apristas por formalismos, igualmente sacó las listas del PPC. No, los apristas sacaron a Anida Vilches después de que las listas parlamentarias hubiesen sido rechazadas por problemas de tiempo, pero Anida Vilches quiso quedarse. Pero en fin, no entremos en los detalles concretos, pero ¿por qué cosa ha pasado en el Perú con la representación política de fuerzas moderadas? Yo creo que las fuerzas moderadas están ahí, pero frente a un planteamiento agresivo como el que hace Perú Libre, evidentemente eso hace juntarse a todos en lo que aparenta ser una derecha. El Perú siempre ha sido un país centrista, pero hoy día han arrinconado a la gente que no piensa como Perú Libre, por supuesto, supuestamente hacia la derecha, pero en mi opinión no es así. Yo creo que lo que queremos es democracia, lo que queremos es libertad, que no se constriñan las posibilidades de opinar libremente, en fin, todo lo que hemos visto que ha ocurrido en otros países. Yo he vivido 4 años en Venezuela, así que yo te puedo decir cuándo era la Venezuela, cómo era en la Venezuela buena, y he podido ir en los últimos años también. Buena, porque estos polvos vienen de estas aguas, ¿no? Buena sería, o pero, mucha corrupción. Evidentemente, y especialmente desde que se estatizó PDVSA, la petrolera, la corrupción se volvió rampante. Y ahora, pues, ni decir, ¿no? Pero yo creo que justamente no queremos vernos en ese espejo, ¿no? Ya, por supuesto que no. Muchas gracias, señor Ismael Benavides, por su presencia aquí en RPP, donde ha podido gozar, como siempre, de la más grande libertad de prensa, y esperemos que vuelva pronto para seguir contribuyendo con su mirada de la economía y de la política. Son las 8:47, disculpen por el tiempo, nos vamos rápidamente a una pausa.